La temperatura es una magnitud o medida a través de la cual se expresa la cantidad de calor o energía térmica que hay en un ambiente, en un objeto o en el cuerpo humano. Todos los objetos, cuerpos y sustancias están formados por moléculas que se mantienen en constante movimiento. La suma de la energía generada por el movimiento de cada molécula es lo que se conoce como energía térmica o calor. La temperatura está relacionada con los flujos o transferencia de calor. Si un cuerpo u objeto le pasa calor a otro, la temperatura del primer objeto desciende, mientras que la del segundo se incrementa. La temperatura se expresa principalmente en tres escalas: la Celsius, la Kelvin y la Fahrenheit. Tipos de temperatura. Corporal. Nuestro cuerpo, así como el de nuestras mascotas y el resto de los animales, también tiene temperatura. En el ser humano, la temperatura normal oscila entre los 36,5 y los 37,5 grados Celsius. El incremento de la temperatura por encima de lo normal es síntoma de diversas enfermedades. De ebullición y fusión. La temperatura de ebullición es el punto en el cual un elemento en estado líquido pasa a estado gaseoso. El punto de ebullición del agua es de 100 grados Celsius o 272 grados Fahrenheit. Por su parte, la temperatura de fusión se refiere al punto en el que un elemento pasa de estado sólido a líquido. El punto de fusión del agua es de 0 grados Celsius o 32 grados Fahrenheit. Ambiente. Es la temperatura del ambiente en el que nos encontramos en un momento dado. La temperatura del ambiente varía constantemente durante el día y durante el año con el cambio de las estaciones. En los desiertos cálidos, la temperatura del ambiente suele ser muy alta durante el día y muy baja durante la noche. En el hemisferio norte del planeta, la temperatura es muy alta en verano y muy fría en invierno. Basal. Es la temperatura del cuerpo humano a primera hora de la mañana, tras haber dormido al menos 5 horas. Esta medida se emplea para saber cuál es el momento de mayor fertilidad de una mujer y planificar el embarazo. Con este fin, la mujer debe tomarse la temperatura todas las mañanas a la misma hora mientras se encuentra aún en la cama durante un mes. Cuando la temperatura se incrementa entre 0,2 y 1 grado Celsius respecto al promedio de la temperatura de ese mes, se sabe que la mujer está en ovulación y sus posibilidades de quedar embarazada son mucho mayores. De ignición. Es la temperatura a la que se inicia el proceso de combustión, es decir, el punto en el que una sustancia inflamable, ya sea sólida o líquida, comienza a arder. Escalas de temperatura. Celsius. La escala Celsius fija el punto de congelación del agua en 0 grados y en 100 grados el de ebullición. Para traducir una temperatura expresada en grados Celsius a grados Fahrenheit, se aplica la siguiente fórmula: Fahrenheit igual a Celsius por 1,8 más 32. Si lo que deseamos es traducir una temperatura expresada en grados Celsius a grados Kelvin, la fórmula correcta es Kelvin igual a Celsius más 273,15. Fahrenheit. En esta escala el punto de congelación del agua se sitúa en 32 grados, mientras que la temperatura de ebullición es de 212 grados. Para traducir a grados Celsius, la fórmula es Celsius igual a Fahrenheit menos 32 entre 1,8. Para convertir a Kelvin, aplicamos Kelvin igual a 5 sobre 9 por Fahrenheit menos 32 más 273,15. Kelvin. Esta escala no se aplica a los fenómenos de la vida cotidiana. Fue creada para fines de investigación científica e ingeniería. En esta escala la temperatura de referencia es el cero absoluto, extremadamente helada, que equivale a menos 273,15 grados Celsius o a menos 459,67 grados Fahrenheit. Para convertir grados Kelvin a Celsius, se usa la siguiente fórmula: Celsius igual a Kelvin menos 273,15. Si deseamos pasar de la escala Kelvin a la Fahrenheit, operamos de esta manera: Fahrenheit igual a Kelvin por 1,8 menos 459,67. Calor y temperatura. Aunque están estrechamente relacionados,
Se trata, sin embargo, de dos conceptos bien diferenciados. Calor. El calor es energía, específicamente energía térmica. Es producida por el movimiento de las moléculas de que está compuesto un cuerpo o un objeto. La cantidad de energía térmica varía de acuerdo con la cantidad de moléculas, su tamaño y la velocidad a la que se mueven. Mientras más grandes y más rápido se mueven, mayor energía térmica. Temperatura. En cambio, la temperatura no es energía, sino una medida, un valor que expresa cuánto calor contiene determinado objeto. Observemos un ejemplo. Tenemos dos recipientes, una taza y una cacerola grande. Ambos recipientes están llenos de agua hirviente. La temperatura en ambos recipientes es de 100 grados Celsius o 212 Fahrenheit, ya que ese es el punto de ebullición del agua. Sin embargo, puesto que la cantidad de agua en la cacerola es mucho mayor que la de la taza, se requiere mucha más energía térmica, calor, para hacer hervir la cacerola que la taza. Por lo tanto, la cacerola posee más energía térmica que la taza, aunque ambas tengan la misma temperatura. El termómetro. Este instrumento, empleado para determinar la temperatura, fue inventado por el científico italiano Galileo Galilei en 1592. Actualmente existen termómetros digitales. Sin embargo, en muchas partes del mundo aún se usan los termómetros de mercurio. Este tipo de termómetros consistían en un pequeño tubo de vidrio graduado en escala Celsius que contenía una porción de mercurio. Este tipo de termómetros funcionaban de acuerdo con el principio de la dilatación. Cuando aumentamos la temperatura de un elemento, este se dilata, es decir, se expande, se alarga. Si lo dejamos enfriar nuevamente, el elemento se contrae, es decir, se achica. El mercurio es uno de los metales que más se dilata o que posee un coeficiente de dilatación más elevado. Sus expansiones y contracciones se captan a simple vista a lo largo del tubo de vidrio. Por eso fue el elemento más usado en los termómetros para medir la temperatura.